Ya, entonces vamos a ver esta estequiometría. Primero hay que tener en consideración conceptos importantes que es la materia, que es todo aquello que posea masa y que además ocupa un espacio en un espacio físico, ¿ya? Y esta materia tiene la capacidad de sufrir cambios, es decir, que le puede pasar algo físico o algo químico, ¿ya? Entonces se desglosan estos dos cambios, que son los físicos y los cambios químicos, pero hay una diferencia entre ellos. Los cambios físicos me quiere decir que la estructura de la materia no cambia, es decir, que como el interior de la materia no va a cambiar, sino solamente se va a reordenar se va a reordenar la materia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo hago un cambio de fase, que es un cambio de estado, pero el concepto correcto es decir cambio de fase, aunque yo sé que en el colegio lo enseñan como cambio de estado, pero bueno, es un detalle. Si yo paso de, no sé, si yo tengo agua líquida y la evaporo, en realidad yo sigo teniendo agua, yo no cambié el agua, mi agua sigue siendo agua. Sin embargo, antes el agua era líquida y ahora es vapor. Entonces yo hice solo un cambio físico. No cambié la estructura del agua, porque el agua sigue siendo H2O. No se vio perjudicada en ningún sentido. En cambio, un cambio químico, la estructura de la materia sí se va a ver afectada. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un metal y lo dejo en el agua, ¿qué va a pasar? Que el metal se va a poner café. Ya, ese metal se oxidó. Entonces ya no tiene las mismas características químicas que tenía antes, porque al oxidarse, como ustedes sabrán, hay radicales libres metidos en la reacción. Por lo tanto, ya no es el mismo metal que teníamos antes. Lo mismo pasa cuando se descomponen, no sé, si se descompone la basura, por ejemplo, o un yogur o cualquier cosa de ese estilo, deja de ser la estructura que tenía antes. Por lo tanto, hubo un cambio químico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la estequiometría? Trata de como estudiar y analizar las reacciones químicas, es decir, donde hay cambios químicos, esencialmente. ¿Ya? Luego tenemos algo súper importante que son las reacciones químicas. Las reacciones químicas siempre tienen esta estructura. Hay una flecha en medio y antes de la flecha está lo que está en rojo, que son los reactantes, y después de la flecha están los productos que están en amarillo. ¿Ya? Eso nunca deben olvidarlo. Ya siempre va a estar de esa forma. Reactantes y productos. Hay veces que le ponen una flecha, en vez de una flecha le ponen un igual, ¿ya? En sí, quiere decir lo mismo. Siempre es para dividir reactantes y productos, pero en general se pone la flechita, ¿ya? Ahora, para poder estudiar la estequiometría en sí, necesitamos comprender ciertos principios básicos, que son, en primer lugar, la ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa. ¿Qué quiere decir esta ley? Básicamente que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma o se reordena. Siempre va a pasar que lo que yo tengo en los reactantes tiene que ser igual a lo que yo tengo en los productos. Es decir, si yo en los reactantes tengo, no sé, aquí tengo 1 gramo, por ejemplo, aquí tengo que tener 1 gramo, ¿ya? No puede ser que acá tenga no puede ser que los productos tengan 2 gramos, por ejemplo. Siempre tiene que ser la misma cantidad, porque ahí me está diciendo que en realidad no perdí materia ni tampoco creé materia, simplemente la transformé. Antes tenía 2 moléculas de agua y ahora tengo 2 moléculas de hidrógeno gaseoso y una molécula de oxígeno gaseoso. Ya, eso es lo que dice, en simples palabras, la ley de conservación de la masa. Luego tenemos lo que se llama ley de proporciones definidas, o ley de Proust. ¿Qué dice esto? Que las cantidades de cada elemento son proporciones enteras y por ende las proporciones de peso de cada elemento es siempre la misma. Básicamente que me está diciendo que si yo tengo un 25% de un reactante, voy a tener la misma cantidad en el producto. Me está diciendo que las proporciones siempre va a ser igual en reactantes y productos. Es como similar a la ley de conservación de la masa,
solo que la ve en proporciones, como en razones o porcentajes, y es más fácil entenderlo así. Y luego tenemos el concepto de mol, masa atómica y masa molar. ¿Qué es lo que me quiere decir el mol o la masa atómica y la masa molar? Es que yo tengo una cantidad de sustancia que contiene exactamente 6,023 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas en su interior. Este es una constante, es decir, este número es y siempre será así, que se llama el número de Avogadro, ¿ya? Más adelante lo veremos en ejercicio donde se va a entender mejor. Pero básicamente es un número exacto que me dice cuánta cantidad de átomos o moléculas tengo en el interior de lo que estoy analizando. Ya. ¿Dudas hasta el momento? Ya, perfecto. Gracias. Luego tenemos lo que se llaman coeficientes estequiométricos. Ya, los coeficientes estequiométricos son aquellos que van a acompañar a la molécula. En este caso, el que está en azul. Yo tengo el hidrógeno gaseoso, que está simbolizado por H2, H subíndice 2, y el número 2 que tengo al lado del hidrógeno, ese grande, ese va a ser mi coeficiente estequiométrico, ¿ya? Siempre es el número que acompaña a la molécula. Luego aquí tengo la misma reacción que tenía hace un rato, solamente que está como analizada. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo distintas formas de cómo nombrar a las moléculas que tengo en la reacción. Primero identifico a los reactantes, que son el 2H2O, y luego los productos, que son 2H2 más O2. Luego, si me doy cuenta, esta reacción está equilibrada. ¿Por qué? Porque en los reactantes tengo 4 hidrógenos y en los productos tengo 4 hidrógenos, mientras que en el oxígeno tengo 2 hidrógenos y en el producto tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto, está equilibrada. Luego me fijo en que yo puedo mencionar de distintas formas esta reacción. Si se dan cuenta, lo que hacemos acá básicamente, al decir tengo 4 moles de... Ay, me equivoqué. Olviden ese moles. Tengo 4 moles de hidrógeno. Lo que estoy haciendo es, este 2 lo multiplico con este 2. Entonces tengo 2 por 2, 4. 4 moles. Listo, sencillo. Y a la vez, aquí el oxígeno tiene un 1. Este 1 no se pone como por estética, por así decirlo. Los 1 nunca se ponen. Pero ustedes tienen que saber que el 1 está ahí presente. No es un 0, por si acaso, es un 1. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para sacar los moles del oxígeno, simplemente multiplico el mismo 2 que tengo adelante, que es el coeficiente estequiométrico, por el 1. Y me da 2 por 1, 2. Por lo tanto, tengo 2 moles de oxígeno. Listo. Esa es una de las formas para decirlo. Es decir, yo puedo decir que tengo 4 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno, o bien puedo decir que tengo 2 moléculas de agua, o sea, 2 moles de moléculas de agua. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que la molécula de agua se simboliza por H2O, ¿no es cierto? Esta es mi molécula. Si yo le pongo un 1 adelante, estoy diciendo que tengo un mol de agua. Mientras que si yo le pongo un 2, estoy diciendo que tengo 2 moles de agua, que es nuestro caso. Ahora, ¿cómo calculo la masa de lo que tengo acá? Para eso es necesario que ustedes se sepan la masa molar de cada elemento, ¿ya? Que es la masa atómica. ¿Se acuerdan? El número másico, el número A. Entonces, yo sé que el número másico del hidrógeno, o sea, el A del hidrógeno, es igual a 1, mientras que el A del oxígeno es igual a 16. Por lo tanto, yo digo, tengo acá, en esta parte, yo tengo 2 hidrógenos, porque tengo este 2 chiquitito. Tengo 2 hidrógenos, por lo tanto va a ser 2 por 1. Tengo 2 de masa.
Pero este 2 está multiplicado por este otro 2 que está como coeficiente estequiométrico. Entonces, en realidad, lo que teníamos acá eran 4 moles de hidrógeno, que es lo mismo que decir 4 por 1, porque la masa del hidrógeno es 1, por lo tanto, la masa de esa parte es 4. Luego, yo sé que tengo 2 moles de oxígeno, por lo tanto, va a ser 2 por 16. Y eso es 32. Y ahora yo sumo 4 más 32 me da 36. Por lo tanto, el total de masa de mi molécula es 36. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar. Siempre tienen que fijarse mucho en los coeficientes estequiométricos y en los subíndices, ¿ya? Para no equivocarse. Mientras que por el otro lado tengo los productos. Acá básicamente está lo mismo que hicimos recién. Tenemos 4 moles de hidrógeno. ¿Por qué? Porque multipliqué el 2 por el 2, me dio 4. O bien tengo 2 moléculas de hidrógeno gaseoso. Porque recuerdan que esta molécula que está acá, este H2 se llama hidrógeno gaseoso. Entonces yo puedo decir que tengo 2 moléculas de hidrógeno gaseoso. Y listo. Para calcular la masa hago lo mismo. 4 por 1, 4. O puedo hacerlo por partes, que es 2 por 2 por 1. Listo. ¿Por qué 1? Porque acuérdense que la masa del hidrógeno es 1. Luego tengo el oxígeno gaseoso. Si se dan cuenta, tengo 2 moles de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo un 2 acá abajo. 2 y un 1 acá arriba. O sea, yo digo 2 por 1, 2. O puedo decir que tengo 1 mol de oxígeno gaseoso. ¿Por qué? Porque tengo el 1 de acá. Ahora calculo el valor de la masa, que va a ser 1 por 2 por 16 y me da 32. Se me olvidó ponerle ahí que me da 32. Entonces, si yo sumo, me va a dar 4 más 32, 36. Si se dan cuenta, tengo la misma cantidad de masa en los reactantes y la misma cantidad de masa en los productos. Y eso me indica la ley de conservación de la materia o conservación de la masa. Es decir, que tengo que tener ambas cantidades iguales, tanto en reactantes como en productos. Listo. ¿Dudas con eso? Esto es como lo más importante en la estequiometría. Si ustedes manejan bien lo que es mol y coeficiente estequiométrico y moléculas, están dadas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué cosa? Ah, si me preguntan por moles de átomos. Eso lo vamos a ver más adelante, como en la siguiente diapo, o en unas diapos más. Así que no te preocupes que lo vamos a ver igual. De hecho, viene una tabla explicado bien eso de los moles de átomos y los moles de moléculas, los números de átomos, los números de moléculas, para que no se confundan. En todo caso, mira, igual voy a aprovechar de explicártelo aquí. Lo que quiere decir el mol de átomo es súper sencillo. Lo que hace es que yo pesco por ejemplo, usemos el de acá, este de aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Yo sé que tengo un 2 acá y tengo un 1 transparente aquí, ¿ya? Entonces, para yo saber cuánto tiene mol de átomo, voy a escribir mejor porque está muy feo. Espera, moles de átomo. ¿Ya? Lo que yo hago es sumar esto. Sumar ay, no, espérenme, que se cambia el color. Ahí sí, ya, perfecto. Lo que hago yo, pescar mi lápiz, aquí está, ya. Yo sumo el 2 de acá con el 1 de acá. O sea, yo hago esto. Digo, 2 más 1. Y eso lo multiplico por mi coeficiente estequiométrico, el 2 de acá grande, por 2. Entonces me queda 2 más 1, 3, por 2, 6. Significa que tengo 6 moles de átomo. Por ejemplo, si fuera en el caso del hidrógeno gaseoso, el que está aquí, este de acá, como está solito, básicamente va a ser simplemente el 2 chiquitito, o sea, 2 por 2, que es 4.
O sea, tendría 4 moles de átomo. Mientras que en el hidrógeno tendría 2 por 1, 2. Eso es moles de átomo. Igual hay unos ejercicios más adelante donde podremos verlo como más difíciles, entre comillas. Pero esa es básicamente la idea. Sumar los subíndices y multiplicarlos por el coeficiente estequiométrico. Ya, perfecto. Ahora, esto es también realmente importante. No venía en la guía, pero yo se los voy a pasar igual. Que a veces no se sabe balancear ecuaciones. Hay dos métodos, el de tanteo y el algebraico. El de tanteo a mí no me gusta mucho básicamente porque tenéis que estar como probando todo el rato cuál te sirve. Hay ecuaciones que son muy fáciles o que son de memoria y que tú simplemente dices, ah, esto es 6, esto es 2 y listo, chao. Pero a veces te pueden tocar ecuaciones que realmente no es de memoria ni tampoco son tan fáciles para ir probando y además hay que considerar que uno está contra el tiempo. ¿Ya? Entonces a veces probar sale más largo que hacerlo de forma algebraica. Por lo tanto, les voy a enseñar el método algebraico que para mí me acomoda, pero ustedes son libres de elegir, obviamente. Ya, entonces, ¿qué es balancear reacciones? Básicamente es que tenga la misma cantidad de reactantes y de productos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo aquí tengo esta reacción. Tengo C6H12O6, que es glucosa, más oxígeno gaseoso, y eso me dio dióxido de carbono más agua. Listo. Una reacción sencilla. ¿Qué es el primer paso que tengo que hacer yo para balancear mi reacción o equilibrar? Es escribir cada elemento involucrado en mis reactantes y escribir cada elemento involucrado en mis productos. Siempre son los mismos elementos, pero igual hay que hacerlo en ambos casos. Entonces tengo primero el carbono, este de acá. Escribo carbono, tengo también el oxígeno y tengo el hidrógeno. Entonces escribo carbono, hidrógeno, oxígeno. Y en el otro lado tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Les recomiendo escribirlo en el mismo orden para que no se confundan. ¿Qué es lo que hago entonces? Simplemente digo, ya, ¿cuántos carbonos tengo? En este caso, como el coeficiente estequiométrico es 1, yo digo 6 por 1, tengo 6. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 12 por 1, 12. ¿Y cuántos oxígenos tengo? Tengo 6 por 1, 6, más el 2 de acá. O sea, en realidad, esto es lo mismo que el 8 que puse ahí, viene del 6 más 2, ¿ya? Mientras que en el otro lado tengo, en el carbono, tengo un carbono solamente. Tengo, tengo 2 hidrógenos, porque hay uno acá adelante, tengo 2 hidrógenos y tengo 2 oxígenos más 1, por eso sale 3. 2 oxígenos más 1, no olviden. Ya, por si no se me ocurrió ponerlo antes. Ya, ahí, 2 oxígenos más 1, para que no se confundan. Si se dan cuenta, para que esto estuviera equilibrado, yo debería tener en ambos lados 6 carbonos, en ambos lados 2 hidrógenos y en ambos lados 8 oxígenos. Sin embargo, no tengo ese número. Por lo tanto, esta reacción no está equilibrada. Entonces, eso es lo primero que deben hacer cuando se enfrenten a una reacción química de estequiometría. Siempre. No pueden llegar y empezar a hacer cálculos si la reacción no está balanceada. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes hacen cálculos y la reacción no está balanceada, no van a tener todo malo porque en realidad no les va a servir, ¿ya? Entonces siempre balanceen primero la ecuación, ¿ya? Siempre. Ya que sé que no está balanceada, digo que usamos el método algebraico. ¿Qué me dice el método algebraico? Básicamente es que yo le asigno una letra distinta a cada compuesto. Entonces yo a la glucosa le asigné la A, al oxígeno gaseoso le asigné la B, al dióxido de carbono le asigné la C y al agua le asigné la letra D. Entonces ahora hago exactamente lo mismo que hice antes para contar los elementos, solamente que me van a quedar con letras. Entonces, ¿qué hago yo? No sé si a ustedes les cuesta el álgebra, pero espero que no, porque esto igual es un álgebra como sencillo. Pero si es que les cuesta, voy a tratar de hacerlo paso a paso. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, ay, no sé por qué se ve como... Ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Yo digo, el 6 de acá lo multiplico por el A. Entonces me queda 6A. Listo, fácil.
El hidrógeno, digo 12 por A. Entonces me queda 12A. Listo. El oxígeno me queda 6A. Aquí está. Más, el de aquí, más 2B. 2B. Listo. Luego reviso el lado de los productos. En el carbono, aquí tengo un 1. Recuerden, tengo 1 por C. O sea, C. Ya, 1 por C es lo mismo que C. Luego tengo, en el oxígeno, tengo, primero el hidrógeno, perdón. El hidrógeno tengo 2D, listo. Y en el oxígeno tengo 2 por C, o sea, 2C. Y acá tengo un 1, o sea, tengo 1D, que es lo mismo que D. Entonces tengo 12 más D. Listo. Ya hice mi método, ya hice lo más difícil, por decir, no, en realidad es como lo más fácil. Ya saqué el cuánto es algebraicamente. Lo único que me queda es igualarlo. ¿Por qué hay que igualarlo? Básicamente porque ustedes saben que la cantidad que tengo en los reactantes tiene que ser igual a la cantidad que tengo en el producto. Entonces tengo que igualarlo sí o sí. Entonces después de hacer todo ese proceso, yo voy y calculo. ¿Qué es lo que hago? El 6A de mi carbono lo voy a igualar al C que tenía al otro lado de productos en mi carbono. Entonces me queda 6A igual C para el carbono. Luego, para el hidrógeno me va a quedar 12A igual a 2D. Lo igualo aquí. Posteriormente tengo 6A más 2B igual a 2C más D del oxígeno. ¿Qué es lo que quedó? Un sistema de ecuaciones de 4 variables que es realmente sencillo. Entonces, ¿cómo comienzo si no tengo números? Básicamente, por definición, se dijo que el A siempre va a valer 1. Es decir, que cada vez que ustedes hagan el método algebraico, para poder comenzar, tienen que hacer que el A valga 1. Después de que hagan eso, todo se va a ir dando de forma fácil. Entonces, más abajo tengo cómo hacerlo. Listo. Dado que A vale 1, lo reemplazo simplemente. Me va a quedar que va a ser 6 por 1 igual C. Por lo tanto, C vale 6. Listo. Sencillo. Luego tengo 12A. Sé que A vale 1, por lo tanto va a ser 12 por 1 igual a 2D. Me queda 12 igual a 2D. Por lo tanto, el 2 pasa dividiendo. Me queda 12 dividido en 2, 6. D vale 6. Listo. La de abajo puede ser más complicada, pero ya tengo varios valores. Tengo que el A vale 1, por lo tanto va a ser 6, más el B no lo tengo, así que es mi incógnita, va a ser 2B, más el C vale 6, por lo que dijimos, entonces me da 2. Disculpen, no es un más, es un igual, ahí sí, ya. El C vale 6, por lo tanto va a ser 2 por 6, 12. Y el D vale 6 también, entonces va a ser más 6. Me va a quedar que este lado va a valer 18. Entonces me queda 6 más 2B igual 18. El 6 va a pasar restando al 18, entonces me queda 2B igual a 18 menos 6, que eso es 12. Me queda que B igual 6. Listo. Ay, espérenme. Esta parte pareciera una raíz. Listo. Ahí sí. Entonces, obtuve los valores que quería. Lo único que tengo que hacer finalmente es anotarlos. Entonces aquí yo los anoté. A vale 1, C vale 6, D vale 6 y B vale 6. Tengo todos mis valores. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar estas letras en mi reacción. Entonces, como el A vale 1, no se escribe, pero si ustedes quisieran podrían ponerlo. Igual no es necesario, insisto. Luego el B vale 6, lo pusieron aquí como correspondía. Luego el C vale 6, también acá, y el otro vale 6. Si se dan cuenta, justo en esta ecuación coincide que casi todos son 6, pero a veces puede pasar que te da una fracción, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si me da una fracción?
Por ejemplo, yo tengo, no sé, 1, un medio, digamos que me hubiera dado así. Aquí tengo el compuesto, le voy a poner X. Y esto me dio, no sé, 3Z más 4W. Ya, listo. Y ustedes tienen un medio. ¿Y qué pasa? Que ven las alternativas y no hay ninguno que diga un medio. Entonces dicen, ah, me equivoqué o algo pasó. Pasa que a veces da un medio. Y lo único que tienen que hacer es amplificar por el número que sale acá abajo. Entonces, ¿cuál es el número que sale acá abajo? El 2. Entonces, si yo toda esta ecuación la amplifico por 2, es decir, la multiplico por 2, me va a quedar 2 por 1, 2x, más 2 por 1 medio, se me va 2 por 1 medio, y se me va el 2. 2 por 3, 6z, 2 por 4, 8w. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 2x más y, o más un y, pero pueden ponerle solamente y, que es igual a 6z más 8w. Listo. Cuando les dé fracción, no se compliquen, simplemente amplifiquen por el número. Ahora, ¿qué pasa si tengo más de una fracción? Y por ejemplo, esto hubiera sido un 4. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amplificar de todas maneras por, bueno, es que ahí va a depender mucho de la alternativa, pero siempre traten de amplificar por el número que más les acomode de acuerdo a las alternativas, dado que como la PSU está alternativa, es más fácil porque pueden ver qué es lo que le están pidiendo en realidad. Pero en este caso podrían amplificar por 2 igual y les quedaría un 3 medios, o podrían amplificar por 4, ¿ya? Ustedes tienen que ver qué es lo que más acomoda. En este caso, de todas formas, yo preferiría amplificar por 4 porque recuerden que un medio es lo mismo que 2 cuartos. Entonces se me iría el 4 y me quedaría un 2 aquí. ¿Entienden? Entonces ahí ustedes tienen que ver qué es lo que más le acomoda. Y siempre de acuerdo a las alternativas. ¿Ya? Ahora si es de desarrollo, ahí si ustedes lo dejan como con un medio, igual estaría bien. Pero siempre es mejor amplificarlo. ¿Dudas con eso? Ese es el método algebraico. Si se dan cuenta, no es como difícil. Es solamente que no enredarse nomás. Ya, perfecto. Ah, Cristina, yo me acuerdo que tú me habías preguntado una vez por o yo te dije, parece, no sé. Pero ese era el método que la otra vez te había dicho de equilibrar ecuaciones. No es tan complicado. Igual como les dije, pueden hacerlo por tanteo, pero a veces uno se demora más o a no ser que tengas mucha suerte o te la sepas de memoria, ahí tienes que ver. Luego pasamos a lo que se llama reactivo limitante y en exceso. Ya. El reactivo limitante es aquel reactivo que va a reaccionar completamente en la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una reacción, no sé, hidrógeno más... no, a ver, espérame. Vamos a la misma molécula que teníamos antes. Si tengo 2H2O y eso me da H2 más O2. Ya. ¿A qué se refiere que reaccione por completo? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 50 gramos de agua, quiere decir que... Ay, que se ve horrible. Quiere decir que esos 50 gramos reaccionaron. Es decir, que no me sobró nada. Los gasté todo. ¿Ya? Imagínense que es como que están haciendo una receta. Entonces, si les dicen, ya, 1 kilo de harina, a ver, 3 huevos y 2 cucharadas de polvo de hornear, por decir algo, ¿ya? Esa es mi receta. ¿Qué pasa? Que tú tienes 1 kilo de harina, entonces lo pones todo a la olla, lo vas a usar todo, ¿ya? Como lo usas todo, ese va a ser tu reactivo limitante, porque usaste el kilo de harina que tenías. Sin embargo, tú tienes, no sé, tienes 3 cucharadas de polvo de hornear y en verdad solamente necesitas 1 cucharada de polvo de hornear. Entonces tú le vas a echar al kilo de harina la cucharada de polvo de hornear y te van a sobrar 2. Al sobrarte 2, quiere decir que ese ingrediente estaba en exceso y por lo tanto sería el reactivo en exceso, porque me sobró.
O sea, yo lo tenía de más, no era necesario tanto. Mientras que la harina va a ser mi reactivo limitante porque yo lo tenía justo como lo necesitaba. O sea, necesitaba 1 kilo, yo tenía el kilo. No tenía ni más ni menos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Obviamente que las reacciones es distinto. Probablemente no van a reaccionar harina con polvo de hornear, pero es el mismo sentido. ¿Ya? O sea, si tengo 50 gramos, uso otros 50 gramos, es reactivo limitante. Si tengo 50 gramos y me sobraron 10 gramos, entonces en verdad era en exceso. Así de fácil. ¿Ya? Y luego tengo lo que se llama volumen molar. ¿Ya? El volumen molar va a ser una constante. ¿Ya? O sea, para este curso. ¿Ya? ¿Y qué dice acá? Que frente a un atm de presión y a 0 grados de temperatura, un mol de moléculas de un gas, estamos hablando, casi siempre trabajamos con gas, tendrá un volumen de 22,4 litros. Es decir, que un mol, ay, qué horrible. Debería escribir mejor, ya. Un mol van a ser 22,4 litros. Ahora, si yo tengo 2 moles, va a ser 2 por 22,4. Si tengo 3 moles, va a ser 3 por 22,4. Listo. Una constante. Siempre va a ser 22,4. Lo mismo pasaba con el número de Avogadro. Así de sencillo. Entonces, ¿dudas con eso? Uy, estamos como justo en el tiempo para hacer la guía. Ya, entonces, borrar. Listo. Perfecto. Ya, esta tablita es muy completa. A mí me gusta esta tabla porque explica lo que la Cristina hace rato me preguntaba de los moles de átomos, los números de átomos, o sea, como que lo pone bien detallado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una reacción, que es la que está aquí arriba, esta que está en negro, esta de aquí, ay Dios, ya. Tengo esa reacción, esta de aquí, listo, ya. ¿Qué pasa? Que tengo de reactante el metano y el oxígeno gaseoso, mientras que de productos tengo agua y dióxido de carbono. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que las moléculas, o sea, los moles de molécula básicamente corresponden como ay. ¿Me están escuchando? Es que dice que mi internet es inestable. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola. Disculpen, es que no contraten PTR. Mi internet es muy pésimo. Ya. ¿Pero me escuchan ahora? ¿Sí? Porfa, díganme. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué tengo? Los moles de moléculas básicamente son como mis coeficientes coeficiente estequiométrico. Entonces va a ser el número que me acompaña aquí. En este caso el 1, en este otro caso el 2 y el 1. 1, 2, 2, 1. Luego, el número de moléculas se va a relacionar a que va a ser mis moles de moléculas multiplicado por mi número de Avogadro. Como tengo un mol de molécula, va a ser 1 por 6. Con 6 por 0,2 por 10 elevado a la 23. Todo ese número grande. Mientras que como aquí tengo 2 moléculas, va a ser 2 por 6, y eso es 12. Como acá tengo 2 moléculas, va a ser 2 por 6, y eso es 12. Y acá tengo una, va a ser 1 por 6, 6. ¿Ya? Cuando digo 6, me refiero a todo ese número, pero me da flojera decirlo porque es muy grande. Luego tengo los moles de átomos, que es lo que les decía recién. Sumar los subíndices y multiplicarlos por el coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso del agua, es 2 más 1, que es 3, y 3 por 2 es 6. Listo. Acá tengo 2 por 2, 4. Y acá tengo 2 más 1, 3 por 1, 3. Ya, eso es. Luego voy a
Voy a decir un poco más rápido para que alcancemos en la guía. Los moles de átomos totales a cada lado de la reacción es sumar los moles de átomos que tengo en cada reactante. Es decir, acá tenía 5 más 4 me da 9, y acá tenía 6 más 3 me da 9. Aquí se cumple la ley de la conservación de la masa. Luego, los números de átomos, disculpen, los números de átomos va a ser multiplicar números de átomos. Es moles de átomos por número de Avogadro. Entonces, aquí, en el primero, si se dan cuenta, me dio un 30. ¿Por qué? Porque es 6 por 5. Aquí me da 24, ¿por qué? Porque es 6 por 4. Acá me da 36 porque es 6 por 6, y acá me da 18 porque es 6 por 3. Ya, 6, recuerden que me refiero al número grande. Luego la masa es básicamente buscar la masa de cada elemento. En este caso, el del metano va a ser carbono más hidrógeno. Sabemos que la masa del carbono es 12 y la del hidrógeno es 1, pero como son 4 va a ser 12 más 4 y eso es 16. Y así con los otros elementos. Y luego sumo las masas de los reactantes y la de los productos y va a ser igual. ¿Por qué? Porque hay que conservación de la materia. Y por último tengo lo que se llama volumen molar, que es lo que vimos recién, que como tengo un mol de molécula de metano, tengo solamente 22,4 litros. Pero tengo 2 moles de oxígeno gaseoso, así que tengo 2 por 22,4, que es lo mismo que 44,8. Y así con los otros. Y eso sería entonces lo más importante de esta geometría. Y ahora solamente queda ver la guía y los ejercicios. ¿Dudas, chicas? ¿No? Ya, perfecto. Gracias, gracias. Ya, entonces, nueva función, compartir. Ya. Ya, entonces tengo la guía aquí. Primera pregunta. Dice, la masa molar del compuesto glucosa es 180 gramos mol y la masa molar del compuesto hidróxido de sodio es 40 gramos mol. Entonces los moles de hidróxido de sodio que equivalen en masa a 2 moles de glucosa son... Ya. A veces pasa que uno lee los ejercicios de estequiometría y como que no entiende nada porque son como enredados. Pero sí, para resolverlos de forma como eficiente, tienen que básicamente ser ordenadas. Entonces, anotar lo que me están diciendo. ¿Qué me dicen? Me dice que de glucosa... Ay, esperen un segundo. Me dicen que de glucosa yo tengo 180 gramos mol y que de hidróxido tengo 40. Eso me están diciendo. Y luego me preguntan, entonces, los moles de hidróxido de sodio que equivalen en masa a 2 moles de glucosa, ya. Entonces, sabemos que en este caso yo solamente tengo 1 mol de glucosa. ¿Cómo sé eso? Porque si yo miro el enunciado, ay, no quise, tengo un 1 aquí, ya, tengo solo 1 mol. Y en 1 mol tengo 180 gramos. Pero aquí me dicen 2 moles. Entonces, ¿cuánto tengo en 2 moles? Básicamente, lo que tengo que hacer es 2 por 180. Y eso es igual a 360 gramos mol. O sea, en 2 moles tengo 360 gramos mol. Y luego me dicen, ¿cuántos moles de de hidróxido sodio equivalen a 2 moles de glucosa? Entonces me queda así como una regla de 3 o una ecuación.
me queda que yo voy a multiplicar los 40 que tengo de NaOH, perdón, al multiplicarlos por una cantidad de moles, que no sé cuál es, me tiene que dar 360. ¿Ya? Entonces despejo, digo, X va a ser igual a 360 dividido en 40. Se me van los ceros. Me queda 36 dividido en 4. Y para esto sabemos que 9 por 4 es 36. Por lo tanto, tengo 9 moles, que es la respuesta de acá. Listo. Así de sencillo. ¿Dudas con esto? Básicamente, como les decía, tienen que leer bien qué es lo que le están preguntando. Le estaban preguntando cuántos moles de esta cosa equivalían a 2 moles de glucosa. Y sabemos que 2 moles de glucosa son 360, por lo tanto yo, ¿a cuánto tengo que multiplicar el 40 para que me dé 360? Básicamente tengo que multiplicarlo por 9 y listo. ¿Quedó claro? Sí, ya, perfecto. Luego, avanzo. Dice, los valores de A, B y C en la siguiente ecuación son, ¿ya qué es lo que me están diciendo? Básicamente me dicen equilibre la ecuación. Entonces yo tengo que... ay, ¿para qué sirve esto? Ah, no, disculpen. Ya hice. Me hicieron tengo el método algebraico, ¿no es cierto? Entonces, hoy disculpen, tengo un pésimo pulso. Ya, entonces tengo el nitrógeno en reactantes y productos. Tengo nitrógeno, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Mientras que los productos tengo lo mismo, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuánto tengo de nitrógeno en los reactantes? Tengo A. ¿No es cierto? Sí. ¿Cuánto tengo de hidrógeno en los reactantes? Tengo 3A. ¿Cuánto tengo de oxígeno en los reactantes? Tengo 2B. ¿Cuánto tengo de nitrógeno en los productos? Tengo C. ¿Cuánto tengo de hidrógeno en los productos? Tengo 2B. ¿Cuánto tengo de oxígeno en los productos? Tengo C más D. ¿No es cierto? ¿Estoy bien? Sí, ya. Ay, no, ¿qué es eso? Era un más. Listo. Entonces, como ustedes sabrán que por método algebraico lo que tengo que hacer es asumir que A vale 1, ¿ya? Y luego tengo que igualar. Entonces voy a tener que A va a ser igual a C, que 3A va a ser igual a 2D, que 2B va a ser igual a C más D. Como sé que A vale 1, entonces A igual 1 y C igual 1. Listo. Como sé que A vale 1, aquí me va a quedar que 3 medios es igual a D. Si voy muy rápido y no están entendiendo algo, me dicen ya, por si acaso. Y mientras que acá me va a quedar que 2B es igual a 1 más 3 medios. ¿No es cierto? Y eso me queda que 2B es igual a 5 medios. Por lo tanto, me queda que B es igual a 5 cuartos. Listo. Tengo todos mis datos. Todos los datos importantes. Entonces, ya que tengo los datos importantes, simplemente reemplazo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar NH3 más 5 cuartos de O2
Y eso me da NO más de 3 medios de H2O. Ya, aquí como les decía, es lo que pasaba antes. ¿Qué pasa? O sea, es lo que le ponía el ejemplo de lo que podría pasar. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo fracciones, no tengo números enteros. Entonces, al tener fracciones, ¿yo qué hago? Tengo que amplificar. Pero si se dan cuenta, yo tengo alternativas. Entonces, tengo que basarme igual en las alternativas. O sea, que tengo que ver cuál me podría servir. Ya, tengo 5 cuartos y 3 medios. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar primero por 2. ¿Por qué por 2? Por el medio de acá. Y vamos a ver si me da con la alternativa. Entonces yo al multiplicar por 2 me va a quedar 2NH3 más 5 medios o 2. Me queda 2NO más 3H2O. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miro si esto está en la alternativa. Y resulta que observo y digo, ¿está esto? Está aquí, en la D. Dado que está en la alternativa, no debo seguir amplificando. Pero si no estuviera la alternativa, yo vuelvo a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Para eliminar el 2 de acá. Entonces, la forma como más correcta que debería de ser es, pero como no está en la alternativa, es 4NH3 más 5O2. 4NO más 3 por 2, 6. H2O. Entonces, en realidad, la última ecuación que escribí es como la más correcta, ¿ya? Pero como por estética solamente, ¿ya? Porque aquí no tengo fracciones. Pero no significa que las anteriores no estén correctas, porque están correctas igual, ¿ya? Y como les dije, tienen que fijarse en la alternativa. En este caso, la alternativa que me convenía era esta de acá, por lo tanto, la dejo así. No tuve que amplificarlo más. Pero si no, si no hubiese estado esa alternativa, ustedes tienen que seguir intentando hasta encontrarla. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Ya, perfecto. Entonces, seguimos con la siguiente. De los siguientes cambios que puede experimentar la materia, solo uno es considerado como cambio químico. Ya, recuerden que el cambio químico es el que es el que afecta a la estructura de la materia. Entonces tenemos fusión del cobre. ¿Qué es fusión del cobre? Básicamente derretir el cobre. ¿Yo le estoy cambiando la estructura de la materia? No, sigue siendo cobre, solamente que en otro estado, en otra fase, ¿ya? Condensación del vapor de agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy solidificando, básicamente, algo que estaba en estado gaseoso, en fase gaseosa, pero sigue siendo agua, por lo tanto no cambié su estructura. Oxidación de un clavo. Sí. ¿Por qué? Porque yo tenía un clavo con su cantidad de radicales libres y su cantidad de electrones precisas. En cambio, al oxidarse, hubo un cambio en su estructura, lo que significó que fue un cambio químico. Por lo tanto, esa es la correcta. Ya. Esa está fácil. Seguimos. Ay, se me perdió el... Ah, aquí está. Borra. Ay, no. Ya. En la reacción que tenemos aquí, esta de acá, ¿qué dice? Dice, con 40 gramos de hidróxido de sodio, me ponen el peso molecular, la máxima cantidad de cloruro de sodio en gramos que se puede obtener es, ya. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un ejercicio de estequiometría? Revisar si mi ecuación está equilibrada. Porque si no está equilibrada, entonces estamos mal. Y esto nunca se les puede olvidar, chicos. Yo me acuerdo que en la PSU yo di química mención
y me salió un ejercicio. Ah, no, miento. Yo iba, dato freak, yo iba a Olimpiadas de Matemática, o sea, de Química en el colegio, y estaba como en la segunda etapa, que era como crucial para pasar al torneo nacional. Y adivinen qué, me equivoqué porque no equilibré la reacción química. Mi profe me quería matar. Bueno, la cosa es que perdí y fue un fracaso. Así que por eso les digo, nunca se olviden de equilibrar la ecuación. Son cosas que pasan. Desde ahí que nunca se me olvidó. Ya, entonces, ¿qué tengo? Tengo un sodio. Tengo un hidrógeno. Tengo un oxígeno y otro oxígeno. Acá tengo dos oxígenos. Y tengo un cloro y un cloro. Por lo tanto, estamos bien. Está equilibrada. No tengo que hacer nada al respecto porque ya está equilibrada. Listo. Entonces me dicen que con 40 gramos de esta cosa, 40, me dan el peso molecular y me dicen que la máxima cantidad de esta cosa, de esta, que se puede obtener es, ya, esto es lo que me dicen que, esto es lo que me están preguntando. Me dicen cuántos gramos, porque me ponen explícitamente en gramos, cuántos gramos yo puedo obtener con 40 gramos de este otro. Entonces, se me olvidó ponerle gramos. Yo sé que el peso molecular es 40 gramos mol. Lo escribo aquí. Y yo sé que el peso molecular de esta cosa es 35 más 23, o sea, 58,5. ¡Ay, qué horrible! Ya. 58,5 gramos mol. Entonces me preguntan por el X. ¿Qué es lo que hago? Básicamente una regla de 3. ¿Se acuerdan de las reglas de 3? Que es multiplicar esto. Ay, no, se ve. Tengo tan mal pulso. Ya, ¿qué es multiplicar esto? Le voy a poner un punto para que no se confunda con la X. Multiplicar. Y luego dividir por esto. Dividir. Ya, esa es la regla de 3. Entonces me está diciendo que es 40 por 58,5. Y todo esto tengo que dividirlo en 40. Eso me va a dar igual a X. Ya, ¿qué pasa? Que este ejercicio estaba como bien fácil porque... Ay, no, ¿qué hice? Oh, ahí está. Este ejercicio estaba como fácil porque justo te dieron los mismos números, pero pudieron haber sido otra cantidad de gramos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente elimino el 40 con el 40 y me da que X es igual a 58,5. ¿Qué cosa? Gramos, ya nunca olvidar, que es distinto gramos a gramos mol, ¿ya? Entonces la respuesta es B. Listo. ¿Estamos bien con la hora? Ay, quedan 10 minutos. Vamos en la 4 recién, ya. ¿Dudas con esa? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, ya. Ya, que internet se porta tan mal a veces. Ya. Entonces, seguimos. Borrar todo. La 5 dice: 28 gramos de nitrógeno gaseoso se combinan con 6 gramos de hidrógeno gaseoso formando 34 gramos de amoníaco. Si reaccionan 14 gramos de nitrógeno gaseoso con 14 gramos de hidrógeno gaseoso, básicamente me están preguntando como qué sucede, ¿ya? Este es como un típico ejercicio de estequiometría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es formar mi reacción química. Si se dan cuenta, no me estamos diciendo la reacción química textual, así que yo tengo que inferirla, ¿ya? Me dicen que es nitrógeno gaseoso. Se combinan. Al decir se combinan, básicamente me está diciendo súmele, ¿ya? Entonces yo le sumo.
Sumo 6 gramos de hidrógeno, o sea, hidrógeno gaseoso. Formando me está diciendo ponga la flechita. Flecha. 34 gramos de amoníaco, NH3. Ya. ¿Qué me diría mi profe de química del colegio? Me diría equilibre la ecuación. Y yo, como buena alumna, equilibro la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Tengo 2 nitrógenos aquí, tengo 2 hidrógenos, mientras que acá tengo 1 nitrógeno y 3 hidrógenos. Ya. Esta ecuación es como muy clásica, esta reacción, es muy clásica. Así que yo les recomiendo que en verdad como que después uno como que lo hace por inercia, entonces como que se la aprende, ¿ya? Así no pierden tiempo en el método algebraico. Entonces esto simplemente va a ser de memoria, va a ser N2 más 3H2 me forma 2NH3. Listo. Ahora, si no me creen, lo pueden corroborar y efectivamente tengo 2 nitrógenos en los reactantes y tengo 2 nitrógenos en los productos. Tengo 6 hidrógenos en los reactantes y tengo 6 hidrógenos en los productos. Entonces mi reacción está equilibrada. Primer paso cumplido. Misión cumplida. Ya, no, mentira. Misión todavía no. Tengo eso, que es lo principal. Pero me están dando más datos. Me dicen que 28 gramos de nitrógeno, 28, los anoto. 28. G. No, G minúscula. Ya hice. Ay, no. Ya me dice 28 gramos. Se combinan con 6 gramos de hidrógeno. 6. Formando 6G, perdón. Y eso me formó, le puedo hacer la flecha si quieren, como ustedes deseen. Eso me formó 34 gramos de amoníaco. Listo. Estoy lista. Y me dicen, ahora, este fue mi primer caso, mi caso del enunciado, primer caso. Pero ahora me dicen, mejor caso 1. Ahora me dicen que en vez de reaccionar 28 gramos, están reaccionando 14 gramos de nitrógeno. Le bajé a la mitad. Sin embargo, el hidrógeno no está en la misma proporción, si se dan cuenta, porque antes era 28 es a 6, ahora es 14 es a 14. Qué raro, ¿no? Como que algo me está sobrando, si se dan cuenta. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Básicamente por la proporción. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la proporción? La ley de Proust. Me está diciendo que ya aquí tenía 28 gramos, es a 6 gramos. O sea, con 28 gramos yo necesitaba 6 gramos. Y ahora lo disminuí a la mitad. Dije, ya no necesito 28, ahora quiero 14, la mitad. ¿No sería lo correcto que esto también disminuyera a la mitad? ¿No es cierto? Como por lógica. Sería como lo más obvio, ¿no es cierto? Si yo disminuí esto a la mitad, esto también debería disminuir a la mitad. Sin embargo, no disminuyó a la mitad, sino que quedó en 14. Y eso es como raro, ¿no? Como que me está sobrando mucho. Entonces, ¿qué me está diciendo básicamente? Me está diciendo que yo aquí tengo un reactivo en exceso. Me sobra algo. Al sobrarme, yo puedo corroborarlo de tal forma que hago mi regla de 3. Me pongo en un caso hipotético diciendo, ¿cuánto necesitaría si no tuviera este valor? Entonces lo pongo en X. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, 14. Ay, qué horrible. 14 por 6 es perdón, 14 por 6 dividido en 28. Y eso me da X. ¿Ya? Es como si a mí nunca me hubieran dado este valor, como que esto no existiera. Ahora es mi nueva X, porque yo quiero saber cuánto en realidad uso. ¿Ya? En todo caso, esto lo pueden hacer por lógica, pero si no, igual pueden hacer el ejercicio. Entonces me queda 14 por 6, que es lo mismo que 6 por 4, 24, 6 por 1, 84, dividido en 28, eso es igual a... X es igual a 3. Significa que yo en verdad necesitaba 3 gramos de hidrógeno gaseoso. Sin embargo, la persona que estaba haciendo la reacción dijo, pongámoslo un poco más por si acaso. Entonces me quedó en exceso. Por lo tanto, yo puedo decir que me sobran 11 gramos. ¿Y cómo sé que me sobran? Básicamente a los 14 le resto los 3. Entonces,
11. Me están sobrando 11 gramos que no voy a usar y que básicamente lo estoy desperdiciando, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el reactivo en exceso que le explicaba hace poco con una receta, pero es lo mismo, ¿ya? Eso quiere decir, en este caso, ustedes yo creo que ni siquiera necesitaban hacer como la operación de la matemática, era como cosa de darse cuenta de que había bajado la mitad, entonces sí o sí el otro tenía que bajar la mitad. Entonces, inmediatamente en tu cerebro te tiene que hacer como ruido, ¿sí? Como, ¿por qué no bajó a la mitad? Entonces, ahí algo me está diciendo que esto está en exceso, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dicho, si me hubiera salido justo el 3? Ahí porque está limitando, o sea, me está diciendo que estoy usando justo lo que necesito, ¿ya? ¿Dudas con eso? ¿No? Perfecto. Ya, esta materia es como bien entretenida, o sea, a mí me gustan, no sé, a ustedes, pero a mí me gustaba harto. Ya. Luego tenemos, uy, me quedan 4 minutos. Ah, pero estamos como justos, creo. Ya, repitito. En 2 moles de esta cosa que se me olvidó el nombre. Es de química. ¡Ay, se me olvidó! Ya, bueno. ¿Etano? No, eteno. Eteno, creo. ¡Ay, qué vergüenza! Se me olvidó eso. Ya. Bueno, este compuesto de aquí, voy a averiguarlo. Me dice que tengo 2 moles. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuántos moles de átomos tengo? Simple. Sumo los subíndices, 2 más 4, y los multiplico por 2. 2 más 4 es 6, por 2, 12. Listo, tengo 12 moles, bien. Luego, tengo 2 por 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Esto ya es como por inercia. Sí, ¿por qué? Porque tengo 2 moles. Entonces, al decir que tengo 2 moles, es decir que tengo 2 por ese número gigante. Bueno, en verdad no es tan gigante. O sea, sí, en verdad sí es gigante. 6 por, o sea, 6, por 10 elevado a 23, cachen, es un número gigante. Ya. Luego tengo 4 moles átomos de carbono. Sí, ¿por qué? Porque recuerden que tengo esto. Y yo multiplico 2 por 2. Y eso me da 4. Esperen, esto quedó horrible. Ya, listo. Entonces tengo todas correctas, por lo tanto tengo la E, la alternativa. Listo. Sencillo. Ya, voy a avanzar rápido porque me quedan 3 minutos de clases y sé que es tarde y no creo que ustedes quieran seguir con mi clase de fome. Ya. Entonces, siguiente pregunta. En 64 gramos de metano, ¿el número de átomos totales? Ya, entonces, ¿cómo se saca el número? Ah, ya me acordé. Disculpen. Tengo 64 gramos de átomo y sé que la masa del metano es 12 más 4, o sea, es 16. ¿Qué hago yo? Simplemente digo 64 dividido en 16, eso es 4. Ahora, luego, mis moles de átomos son 4 más 1, número de moles de átomos, perdón, 4 más 1 por 1, y eso es igual a 5. Entonces ahora yo lo que hago es, los 5 los multiplico por los 4, me da 20. Y esto lo voy a multiplicar por mi número gigante, que es 0, ahí dale con 0. 6,02 por 10 elevado a la 23. Por lo tanto, la respuesta es esta. Ah, 1 minuto. Ya, vamos que se puede. Entonces, siguiente pregunta, al tiro. 0,8 moles de un compuesto, masa 40 gramos, entonces la masa molar, ya, se me olvidó. Explicarle una cosa. En todo caso, ustedes lo pueden deducir de la unidad. Me están diciendo que es gramos partido en mol, ¿no es cierto? Ya. Hay una ecuación que no se les puede olvidar jamás en la vida, porque la van a usar también en química orgánica, que dice que los moles es igual a gramos
partido en masa molar. Por lo tanto, me dicen que tengo 0,8 moles. Y eso va a ser igual a los gramos, que son 40 gramos. Y me pregunta por la masa molar, dividido en masa molar, que es mi incógnita, ¿verdad? Entonces, simplemente resuelvo. Me va a quedar que masa molar es igual a 40 dividido en 0,8. Y eso es igual a 40 por 10 partido en 8. Se me va el 8, me queda un 5 acá. 5 por 10, 50. O sea, tengo 50 de masa molar. Esta de acá. Y listo. Justo a tiempo. Ah, me quedó una parte de la guía, que es la que está abajo, que es como básicamente hacer lo mismo que salía en la tabla que les mostré en el PowerPoint. Es básicamente hacer lo mismo, pero con esta reacción que está acá. Así que se las dejo a ustedes por si quieren hacerla. Les voy a mandar la guía por el grupo y también les voy a mandar el PowerPoint, que es como lo mismo de la guía, solamente que ahí les enseño cómo hacer el método algebraico y todo eso por si se les olvida algo. Y bueno, queda en manos de ustedes hacer esta parte, que es como escribir los coeficientes estequiométricos. Ah, ahí te dicen, la reacción no está igualada, pero eso no deberían decírtelo porque ustedes ya lo deberían tener en mente. Y te piden sacar la masa, los moles de molécula y toda esta cuestión. ¿Ya? Así que eso, chicas, perdón. ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta, sugerencia, reclamo antes de partir? ¿Todo bien? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, chicas, por venir. En serio, se agradece de verdad que hagan el esfuerzo, porque sé que venir al Pro es fome, pero esto es por su futuro, como dicen. Así que eso. Muchas gracias y que les vaya bien. Cuídense. No salgan de sus casas. Chao, que estén bien. Cuídense. Adiós. Adiós, adiós.